Amigos de Aeropuerto en Alerta, bienvenidos. Hoy te presentaremos 15 de los casos más insólitos de contrabando registrados en los aeropuertos de todo el mundo. Algunos incluso intentaron llevar ese contrabando por detrás. Sí, hablamos de personas que pensaron, ¿por qué no esconder la droga en el lugar menos sospechado del planeta? Y obviamente, como siempre en nuestros videos, la creatividad llegó a niveles que rozan lo absurdo. Y veremos todos y cada uno de los intentos que dejaron a los agentes veteranos de las fronteras sin palabras. Puesto número 15. Trabajo realizado esto en el A2 de una aparente galeta en este recipiente. Técnicamente no estamos en un aeropuerto, pero podemos ver a un agente de la policía mexicana encargado de custodiar una de las prisiones, descifrando lo que hay dentro de este envase de Coca-Cola. La botella es la tradicional y parece no tener nada raro. Pero cuando comienzan a desenroscar la gaveta superior, ahí encuentran de todo. Primero, uno de los celulares que utilizan para que los presidiarios se conecten con el mundo exterior. Y luego, vemos un paquete envuelto incluso en un globo, de lo que aparenta ser marihuana. La policía está siempre familiarizada con este tipo de entregas, ya que hacia la prisión son muchos los casos Aparente marihuana. de intentos de contrabando que tenemos. Por ejemplo, ya hemos visto en el canal a gente que incluso utiliza mascotas como gatos o hasta domestica palomas para que lleven algunos de sus cargamentos a los presidiarios. En este caso, utilizaron a la bebida más famosa del mundo. En esta botella de Coca-Cola realizaron un doble compartimiento en el cual se escondía no solo un teléfono móvil, sino también droga para los presos. Ahora nos vamos al puesto 14. No todo lo que parece real lo es, y mucho menos unos glúteos tamaño XXL. Dos hombres en el aeropuerto de Lisboa creyeron que nadie notaría estos atributos expandidos, pero en ellos había más de 1 kilo de cocaína escondida, en nalgas falsas, que estaban adheridas a unos trajes de baño. ¿Cuál era la estrategia? Contar con la vergüenza ajena de los agentes. El resultado, cero vergüenza. Fueron descubiertos y ambos tendrán que enfrentar la cárcel. Puesto 13. En el aeropuerto de Atlanta, Estados Unidos, la seguridad descubrió una farmacia ambulante tan grande que haría poner colorado hasta el mismísimo Doctor Ahorro. ¿Cuántos modelos de zapatos se necesitan para esconder casi 1,5 kilos de cocaína? La respuesta, según estos agentes, es fácil: 7 pares. Zapatillas, sandalias con plataforma. Venía variado, pero era toda una zapatería. Imagínense que esta chica de 21 años pensó que tenía el plan perfecto, pero los agentes de la aduana estaban a punto de darle una lección de moda inolvidable. Imagínala caminando por el aeropuerto con una valija llena de zapatos, sin saber que cada par estaba a punto de desatar una tormenta. Ahí algo llamó la atención de los agentes. Sea lo que sea, llevó a un hallazgo que terminó en los titulares de los diarios y en nuestro video de Aeropuerto en Alerta. Dentro de las suelas y los tacos encontraron un polvo blanco, cocaína, y no hablamos de unos pocos gramos, casi 1,5 kilogramos, valuados en unos $40.000. Demasiado caro para hacer unas plantillas, ¿no les parece? Puesto 12. La frase "sorpresa por dentro" cobró otro sentido. Un hombre decidió meter cápsulas tipo huevos Kinder llenas de droga en su recto para ingresarlas a una prisión. Sí, técnicamente no es aeropuerto, pero semejante nivel de locura merecía entrar a la lista. Puesto 11. Una mujer estadounidense de 49 años intentó pasar 2 kilos de cocaína escondidos en sus zapatos y pertenencias en el aeropuerto de Sydney tras volar desde Los Ángeles. Quizás pensó que la onda relajada australiana incluía la aduana. Spoiler, no es así.
La Policía Federal Australiana la detuvo y la acusó de importar una cantidad comercial de droga. En pocas palabras, está en serios problemas. Puesto 10. Un pollo relleno, pero no de pan. Un contrabandista ocultó droga dentro de un ave cocida pensando que nadie sospecharía de un humilde pollo asado. Sin embargo, los agentes vieron algo raro en el relleno. Spoiler, no era un condimento especial. Estos genios del delito pensaron que habían encontrado la jugada perfecta, pero la seguridad aeroportuaria está curtida. Han visto de todo. Y estas ocurrencias solo sirvieron para que los responsables terminaran con multas enormes y varios años tras las rejas. Puesto 9. Akuma Sakuragi, un político japonés que decidió probar suerte como traficante internacional. Spoiler, los políticos no son buenos contrabandistas. Las autoridades chinas lo atraparon con 3,29 kilos de metanfetamina escondidos en plataformas y en el mango de su valija. Dijo que solo estaba haciendo un favor a un amigo nigeriano, pero el tribunal chino no le creyó y lo sentenció a cadena perpetua. Cambio de carrera permanente. Puesto 8. Droga dentro de una prótesis. El plan, que los oficiales no pidieran quitar la pierna ortopédica. El problema, los escáneres no entienden de sutilezas. Notaron algo extraño en la densidad y pidieron retirar la prótesis. La cara del contrabandista, impagable. Puesto 7. Cápsulas de droga tragadas, y no fueron 2 ni 3, sino decenas. La idea era recuperarlas al llegar al destino, pero el nerviosismo del sujeto durante el control levantó sospechas. Una radiografía resolvió el misterio, y el resto fue una experiencia incómoda para todos. Puesto 6. En Mumbai, una mujer sudafricana quiso pasar 2 kilos de cocaína ocultos en zapatos y bolsas. Formaba parte de una red internacional y confesó su plan al ser interrogada. Todo para terminar con su contacto en la cárcel. Puesto 5. Una guitarra como escondite. El delincuente vació el cuerpo del instrumento y lo llenó con droga, haciéndose pasar por músico. El problema, la guitarra sonaba rara, y así se cayó el teatro antes de tocar una sola nota. Puesto 4. Glúteos falsos rellenos con cocaína, versión playera. Un hombre caminaba tranquilo con traje de baño, pero sus nalgas parecían demasiado perfectas. La curiosidad de un agente llevó a descubrir más de 1 kilo escondido ahí. Otro intento que terminó de culo. Puesto 3. En Hyderabad, India, agentes encontraron 1,8 kilos de pasta de oro en los zapatos de 3 pasajeros que venían de Riad, valuados en muchas rupias. Otro pasajero intentó pasar oro escondido dentro de una luz de emergencia en forma de batería, y otro más quiso contrabandear 2 barras de oro en forma de batería dentro del equipaje. ¿Por qué oro? Fácil, el oro es legal, pero quieren evitar pagar impuestos y aranceles. Es contrabando para evadir impuestos, en un juego millonario, donde el premio es no levantarse sospechas. Puesto 2. A pesar de toda esta creatividad, las autoridades siguen ganando. Un perro antidrogas detectó más de medio kilo de fentanilo dentro de zapatos en Yuma. En Nigeria, las autoridades incautaron cocaína escondida en calzado valuada en millones. Como dijo un agente, estas incautaciones son prueba del entrenamiento avanzado. Es un juego infinito del gato y el ratón, y aunque los contrabandistas no dejan de innovar, la seguridad avanza más rápido. ¿Quién diría que unos simples zapatos serían protagonistas de una batalla global de ingenio y crimen? Puesto 1. El rey del absurdo. Una persona se sometió a una cirugía ilegal para insertar droga bajo el cuero cabelludo. Sí, dentro de la cabeza. Los escáneres detectaron algo extraño, repitieron el control y al final tuvieron que llamar médicos. Nunca visto. Estos incidentes han obligado a reforzar controles y actualizar entrenamientos. Cuando alguien es capaz de operarse la cabeza para traficar, todo cambia.